del día de hoy. ¿De qué nos vas a hablar, doctor? Vamos a hablar, guía, buenos días, saludos a los compañeros de Marco Aurelio, el gran emperador. Meditaciones. Fíjate, Meditaciones, guía, que es uno de los libros más extraordinarios de la historia. Fíjate que lo tengo de cabecera, ¿eh? Ahí te van, fíjate la historia. ¿No tienes Apareció almohada? hasta 1500. ¿Almohada no tienes? ¿Usas un libro? No, tengo el libro de cabecera de Marco Aurelio, las Meditaciones. Sí, claro. Algunas cosas están desfasadas totalmente porque... Pues sí, pero ¿hace cuánto las escribió? Sí, pero el 80% de todo lo que escribió en las Meditaciones tiene vigencia. Tienen plena vigencia ahorita en el siglo XXI. Claro. Nació en el año 121 antes de Cristo. Entonces, él, pues obviamente, si uno se ubica en ese tiempo, pues ya leía, ya se discutía, ya había la influencia socrática y del estoicismo, que es la escuela que él promovió, los estoicos. Entonces, vayámonos a este viaje en la historia de la filosofía y empezamos a definir lo que es la filosofía. La filosofía es el amor por el conocimiento. Imagínense qué tan importante es este concepto y además esta materia que afortunadamente llevamos en la prepa y en algunas carreras se lleva en licenciatura y que sirve para poder no solamente querer y amar el conocimiento, sino hacerte preguntas de la existencia del hombre, del origen de las cosas, de la forma de administrar los bienes públicos, de la naturaleza en cuestión de la convivencia. Entonces la filosofía, pues para mí, pues es la madre del conocimiento. Y Marco Aurelio, afortunadamente, que fue uno de los emperadores de Roma, de esa época brillante, que hay un historiador que se apellida Gibbon, que recuerdo muy bien en una discusión entre Octavio Paz y Mario Vargas Llosa, ellos analizaban y decían que cuál era el periodo más feliz de la historia. Y Octavio Paz decía que era en la época de los emperadores romanos, y quizá decía el siglo XVIII, y daba sus argumentos en cuestión de varias situaciones. Por ejemplo, el hecho de que en ese tiempo en la sociedad estaba abocada al tema del conocimiento, al tema de los respetos, al tema de los valores, al tema de exaltar pues las virtudes más importantes que debe tener el hombre. Y eso pues se lo debemos a Marco Aurelio o a quienes han gobernado en diferentes épocas, que desde el poder no solamente han administrado los bienes públicos, sino que han motivado el conocimiento, la sabiduría y el respeto a la escuela, a la academia. Fíjense, por ejemplo, la palabra academia viene de academus, también un filósofo que junto con Sócrates, con Platón, con Aristóteles, con Jenofonte, con Tales de Mileto, con todos los filósofos, se ponían en las plazas públicas a discutir y analizar precisamente los temas filosóficos. Bueno, Marco Aurelio, en este libro de Meditaciones, que durante mucho tiempo, y como dice Miguel Ángel, es un libro de cabecera, pero durante 1500 años nunca se supo dónde habían quedado sus escritos. Se rescató en el año 1526, apareció estos escritos en Alemania. Se hizo, bueno, pues ya para esa época estamos hablando de que ya estábamos viviendo la era del Renacimiento, ya se había inventado la imprenta por Gutenberg y se empezaron a hacer ediciones de este libro que hoy les comparto, y que ha servido para ver cómo en las épocas antes del nacimiento de Jesucristo, en la época de la antigua Roma, cuando se daba lo que le llamaban la Pax con X social, esta reconciliación, este encuentro permanente entre todos los habitantes de una ciudad para ver qué es lo que venía en el futuro y cómo debían de convivir, es una de las épocas más felices. Por eso decía Octavio Paz, es que en estos y sí, pues sí había sus guerras y sus defensas de invasiones y todo, pero Marco Aurelio era un filósofo, y entonces, pues imagínense, iba a Grecia, a Atenas, y le hacía un reconocimiento a Sócrates, a Platón, y les decía pues que debíamos de rescatar a la antigua
civilización de los filósofos, y él promovía el estoicismo. ¿Qué es el estoicismo? Pues es una escuela filosófica que se originó en la antigua Grecia, ahí fue, y que busca alcanzar la felicidad mediante el dominio de las emociones y la razón. Fíjense el pensamiento filosófico de los estoicos. Es centrarse en diferenciar lo que podemos controlar de lo que no. Y es enfocarnos en el desarrollo de la virtud. O sea, uno pues tiene vicisitudes, tiene situaciones, tiene retos, tiene tragedias, tiene aciertos, tiene de todo. El tema cuando eres estoico es que sepas diferenciar lo que tú puedes controlar de todo eso que te pasa y lo que no, para que tú te des cuenta que la felicidad es una actitud, es algo en donde tú puedes ver las circunstancias y aceptar que muchas de las cosas que están alrededor tuyo y que vienen en el futuro no las puedes controlar. El estoicismo te enseña a desarrollar la virtud en base a 4 disciplinas: a la sabiduría, que es el amor al conocimiento; al coraje, y fíjense, el coraje como una virtud, no que seas corajudo, no tiene que ver que seas enojón, no, el coraje tiene que ver básicamente con que tú puedas hacer lo que ahora me encanta que diga todo el mundo, esa palabra que se llama resiliencia, que ahí estaba en el diccionario y que ahora todo el mundo dice. Pues la resiliencia es el coraje de los estoicos, es el coraje de los romanos, en el sentido de que ser resiliente es que tienes una persona que aunque te caigas, te levantes. Eso se llama coraje. La otra es la justicia, que ya lo había dicho Platón, ya lo había definido. Y Platón decía, la justicia es darle a cada quien lo que le corresponde. Entonces, impartir la justicia, como le impartió al rey Salomón en aquella discusión entre 2 mujeres que peleaban un niño y que las 2 decían que eran de él. Y cuando Salomón les dijo, bueno, partan el niño a la mitad y denle la mitad a cada mamá, y una de ellas dijo, no, yo no estoy de acuerdo de eso, déselo a ella. Y el rey Salomón dijo, denle el niño a esta mujer porque es la verdadera madre. Entonces el hecho de decidir y de poder administrar justicia también es parte del estoicismo. Y el otro enfoque que es fundamental y que tiene que ver con aptitud, que es la disciplina. Un estoico es una persona disciplinada, y cuando hablo de disciplina me refiero a 2 valores fundamentales de disciplina: el orden y la limpieza. Cuando un salón de clase, cuando una fábrica, cuando una ciudad, cuando una casa, hay orden y hay limpieza, hay disciplina. O sea, porque todo mundo pone las cosas en su lugar, están los lugares aseados. Un lugar para cada cosa y cada cosa en su exactamente. lugar. Entonces, los estoicos hablaban precisamente de la importancia de la disciplina. Imagínense un emperador que se paraba a hablar en público, que daba discurso en base a estos principios. Bueno, pues es que es maravilloso. Esa es la aspiración que debemos de tener de todos los gobernantes de la historia y en la actualidad y lo que venga, porque es muy importante. Y termino con algo que también decían, con el tema de la serenidad. Fíjense, importante enseñarle a los niños a aprender nosotros que ante las vicisitudes complicadas que tenemos, pues nomás la pandemia, pues imagínense, nos murieron amigos y familiares, tener serenidad, que ahora le decimos temple, y por eso los templarios, esa capacidad de tener inteligencia emocional, que ahorita también es otra corriente filosófica, ya se movía en el tema del estoicismo. Entonces era muy bonito, pues, la verdad, esta escuela filosófica, ¿no? Y fíjate qué bueno que la defines, porque mucha gente confunde a los estoicos como los que aguantan todo. Sí. No se trata de eso. Ahí te va, maestro. Un poco después de la época del Renacimiento, cuando ya se conoció las meditaciones del libro de Marco Aurelio, se empezó a adjetivizar el tema del estoicismo. Entonces, en la Real Academia definieron, yo creo malamente, al estoicismo, y ahora en el siglo XXI
lo dicen, es que eres estoico, tienes que aguantar todo. No confundamos, no es eso. Yo digo que el estoicismo es entender todo, no aguantar todo. O sea, entender cómo funciona el mundo, cómo están, y entender también que hay cosas que puedes controlar y cosas que no puedes controlar. Fuera de tu control. Y fuera de tu control. Y eso te da felicidad. Ese era el centro del estoicismo, pero cuando lo adjetivizamos, pues empezamos a pensar de que era aguantar todo. Sé estoico y aguanta y todo, y pues no era Dentro de eso. ese concepto está la tolerancia. Sí, el claro. estoico sabe ser tolerante. Tolerante, claro. Porque miren, es diferenciar entre lo controlable y lo incontrolable. La virtud es el único bien. Considerar la virtud, decían ellos, el único bien verdadero y suficiente para ser feliz. Dice, la riqueza, la salud, el placer, no son intrínsecamente buenos o malos, sino materiales para que la virtud actúe. O sea, no está en contra de eso. Pero dice, no es suficiente nada más el hecho de tener un poder económico para ser feliz. O sea, se tiene que tener la virtud como parte principal de la esencia de la felicidad. Entonces era un concepto muy profundo en cuestión del razonamiento, y decía que vivían de acuerdo con la naturaleza y la razón, y sostenían que el universo está regido por una razón universal, logos, y que el ser humano debe vivir en armonía con esta razón para ser feliz. Fíjense, el respeto a la naturaleza desde entonces, el hecho de vivir en armonía con la biología que nos enseñaron en la escuela, de los árboles, de las plantas, de los animales, del agua. De ahí viene. El concepto de Dios de Spinoza. Exactamente, de ahí viene. es correcto. Entonces, esa parte, la serenidad mental, vivir la tranquilidad, y pues ahora vemos que las meditaciones y la oración, todas esas acciones espirituales, religiosas, sirven para la serenidad mental, y los estoicos, precisamente, sabían dominar sus emociones negativas, no aguantar todo, sino dominarlos, que es diferente, totalmente diferente. Y también los estoicos hacían lo que ellos le llaman la práctica constante. ¿Qué significa? Que hay un enfrentamiento y entrenamiento diario, y se trata de desarrollar hábitos para lograr la excelencia personal. Miren hasta qué maravilla, hasta la fecha. Si hubiéramos seguido desde hace más de 2025 años que llevamos en la era cristiana, estas historias, estas reflexiones de Marco Aurelio, de las meditaciones, porque él como gobernante, pues tomó muchas decisiones como todos los gobernantes, pero lo más importante es que nos dejó una escuela filosófica, unos consejos para poder vivir en armonía, y que se buscara pues básicamente la felicidad, el respeto a la libertad, el hecho de tener estas bases del conocimiento, el amor por la lectura, hacerle caso siempre a la razón. Era uno de los conceptos también fundamentales. El hecho de la importancia de saber identificar las cosas, de nombrarlas, de entenderles, de saber el origen, de saber las consecuencias. Y una de las cosas que él dice en sus reflexiones guía, que seguramente ya lo leíste, decía, no tomar consejos de alguien que no admires, decía él. O sea, tienes que buscar a alguien que cuando tú le pidas un consejo, que lo admires. ¿Por qué lo admiras? Porque le tienes respeto por lo que sabe, por sus virtudes, porque es una persona que es leal, es congruente, es una persona de bondad. Entonces pídele un consejo a quien admires. Pues, él decía, porque entonces... son los que valen. Porque son los que valen. Fíjense, qué interesante, la verdad, y que cada meta pues esté respaldada con la congruencia de la persona. Son muchos libros que él escribió. Qué bueno que se rescataron en la parte ya de la época del Renacimiento. Y la verdad, amables radioescuchas, búsquenlo, léanlo. Ahí está en internet, resúmenes, hay algunos videolibros de este tema. Que no cuestan, pero para tener, no, que no porque cuestan, son gratis, sí. Pero lean a Marco Aurelio, porque escúchenlo, porque nos damos cuenta de que hace miles de años, pues, ya teníamos una ruta en cuanto a la mejor convivencia humana, y en diferentes épocas de la historia, no siempre,
la perdemos. Entonces, es buen momento ahorita, en el siglo XXI, con todo lo que estamos viendo de la inteligencia artificial y todo lo que, pues, en los últimos 50 años, pues, ha habido unos cambios tecnológicos importantes, pero lo que no va a poder cambiar nunca ninguna cuestión tecnológica es la esencia del ser humano, el espíritu, el alma. Eso no lo va a poder crear ningún robot y no lo va a poder sustituir nada. Esa es la esencia de nosotros, es lo que le da calidad humana a una persona, y por eso, bueno, pues el reconocimiento al gran Marco Aurelio de su libro Meditaciones Guía es la recomendación del día de hoy.